Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Estamos regresando a uno de los versículos que estudiamos el viernes anterior. Capítulo 2, versículo 12. 2:12. Me voy a concentrar solamente hoy en ese versículo. Cuando en ese himno que cantaba la iglesia primitiva, este era un himno. De hecho, yo estoy tratando de hacerle música. Pero dice el versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Una de las cosas que vamos hoy a aprender, cuando ya entremos a la palabra, es que siempre cuando nosotros hablamos de reinar, hablamos acerca del futuro, reinaremos con él. Nosotros hablamos del futuro. Pero hoy vamos a descubrir que nosotros no reinaremos en el futuro solamente, sino que desde ya estamos reinando. Desde ya estamos reinando. Padre nuestro, abre nuestro entendimiento y ahora, Señor, que tu palabra santa, Señor, enséñanos. Sé nuestro didacta en esta noche, Espíritu Santo, y enséñanos, Maestro Divino. Porque tú conoces la intención que había cuando inspiraste al apóstol a escribir estas palabras. Y ahora te suplicamos que nos reveles la verdad, la esencia de ella. No solamente la forma, pero la esencia. Para que traiga aliento, fortaleza, edificación a nuestras vidas. En el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo lo pedimos y decimos todos un amén. Quise regresar a este versículo porque frecuentemente veo que somos reacios a sufrir. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere padecer. Todos quisiéramos como estar bañados en agua rosada, decía mi abuela. Y voy a usar una palabra que espero que en México se use también, en Honduras, Guatemala: aturrar la cara. Que cuando viene algo que a nosotros no nos gusta, no nos agrada, aturramos la cara. No queremos sufrir, no queremos padecer. Mas sin embargo, a lo largo de la Biblia encontramos que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sufrido, padecer. Y el apóstol San Pablo sabía lo que estaba hablando. Él mismo está esperando que en cualquier momento le suelten las cadenas para ir a parar al patíbulo, a morir, a sacrificarse por el amor al evangelio. Y cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, está diciendo: mira, Timoteo, o sea, el Señor nos ha salvado y él padeció por nosotros y ahora nosotros vamos a padecer por él. Pero el padecimiento que vamos a tener aquí en la tierra no es nada comparado con la gloria venidera, porque reinaremos con él. Entonces, lo primero que vamos a establecer hoy es que si sufrimos, también reinaremos con él. Si usted no quiere padecer, usted no va a reinar con él. Pero si usted sufre por él, reinará con él. Hoy sí vamos a gastar Biblia. La Biblia lo afirma, que los que mueren en Cristo
Los que mueren en Cristo reinarán con Él. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En el capítulo 3 y versículo 20, siempre de Apocalipsis, el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando Cristo vino al mundo, Él venció a Satanás. Cristo nunca pecó. Y a pesar de que fue tentado por el mismo Satanás allá en el desierto, en el capítulo 4, inmediatamente después de su bautismo, donde la escritura dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice la Biblia: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Es decir, ahí en ese monte que se conoce como el monte de la tentación, Jesús venció a Satanás. En primera de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 22, Pedro dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Estoy diciendo que Cristo nunca pecó. Por eso en Lucas capítulo 10, versículo 18, leemos que el Señor dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así lo dice la escritura. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús dijo esto dando a entender que en su primera venida Él venció a Satanás. Y cuando usted lee el capítulo 18 en ese contexto, usted va a darse cuenta que Jesús lo hizo echando fuera demonios. Los demonios aparecían y más tardaban en aparecer, que tenían que desaparecer ante la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que en Lucas capítulo 11, versículo 21, el Señor dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba
y reparte el botín. Fíjense ustedes que aquí hay una palabra bien fuerte, el hombre fuerte. Y ese hombre fuerte que se menciona en el versículo 21 representa a Satanás. Es decir, Satanás es fuerte. Negar que tiene poder sería ignorancia nuestra. Satanás es un hombre fuerte, pero hay alguien que es más fuerte que él, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino para vencer a Satanás. ¿Y cómo lo hizo? Lo demostró una vez más echando fuera demonios, y el Señor hasta el día de hoy sigue echando fuera demonios. Allá en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1 hasta el 3, dice la palabra del Señor: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Lo que estoy diciendo es que en su primera venida Cristo venció a Satanás. Antes de venir Jesús, Satanás podía engañar a los hombres, los podía engañar, pero ahora por medio del evangelio tenemos entendimiento para saber lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora no negamos que Él todavía sigue engañando a los que no creen en el evangelio, de acuerdo a lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, donde dice que Él todavía sigue engañando a los que no creen en el evangelio. Gracias a Dios nosotros ya fuimos liberados y ya no nos puede engañar más, porque estamos en Cristo, en el verdadero, en el Hijo de Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por supuesto, eso es una analogía maravillosa que se refería a los reyes cuando triunfaban, que iban a la batalla con otro rey, y no solamente le quitaban todos los tesoros al otro rey, lo despojaban de todo, incluyendo hasta todo lo que tenía, todo, familia y todo, se lo despojaban y lo traían amarrado, lo traían alando, exhibiéndolo. Y es lo que está diciendo hoy San Pablo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Gloria a Dios! Por eso es que nosotros no creemos en un Cristo vencido, no creemos en un Cristo derrotado. En la cruz no veo un Cristo vencido, en la cruz no veo un Cristo derrotado, en la cruz veo un Cristo victorioso, en la cruz vemos a un Cristo triunfante, en la cruz vemos al gran general que nunca ha perdido una sola batalla. La muerte de Cristo en la cruz fue una gran victoria sobre Satanás, porque por medio de la sangre, por medio de la preciosa sangre de Cristo, Dios nos rescató del reino de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es lo que nos dice Colosenses capítulo 1 versículo 13. Y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que es un reino de luz. Por eso es que Jesús dijo en Juan capítulo 12 versículos 32 y 33: y yo
si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. Ese a todos se refiere a todos los salvos. A todos atraeré a mí mismo. Versículo 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La cruz atrae a los salvos. Allá en Efesios capítulo 4, en el versículo 8, la palabra del Señor dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es otra expresión de la victoria de Cristo sobre Satanás. Lo que estoy mostrando es que estos y muchos otros textos bíblicos, pasajes, nos explican que cuando Cristo vino a la tierra, Él venció a Satanás. Satanás ya está vencido por Cristo nuestro Señor. Aunque Jesús fue tentado en todo, nunca pecó. Más bien, la Biblia dice que Él vino para destruir las obras de Satanás. Allá, este versículo que había dejado ahí por alto, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, etc. Pero hoy vamos a 1 de Juan 3:8, cuando dice que vino a destruir las obras de Satanás. En 1 de Juan 3:8, y luego seguimos en Hebreos 2:14. Aleluya. Pero en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice, Hebreos 2:14, aleluya, aleluya. Así que, por cuanto, en Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso es que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, y permaneced en la libertad con que Cristo os hizo libres. Cuando llegamos aquí, al vencer a Satanás, Cristo estableció su propio reino. Y allá en Mateo capítulo 12, en el versículo 28, es cuando Jesucristo nos va a decir: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Miren ustedes qué interesante ahí, porque dice que Él echaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Echaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Y vuelvo e insisto, los demonios siguen saliendo, porque la sangre de Cristo todavía es eficaz. La sangre de Cristo todavía es poderosa. Y nosotros estamos rociados con esa sangre. Por eso es que el diablo no nos puede tocar. Quisiera deshacernos, quisiera acabarnos, pero no puede, porque estamos cercados, estamos protegidos por la sangre poderosa del Cordero de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Versículo 29. Aleluya. El versículo 29 siempre de ese capítulo. 12:29. 12:29 de Mateo. Lo que estoy diciendo es que si Cristo no hubiera vencido a Satanás, no podría haber establecido su reino. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata?
y entonces podrá saquear su casa. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué estoy diciendo, verdad? Que nosotros estábamos en el reino de Satanás, un hombre fuerte, y que él estaba tranquilo porque según él nadie lo podía tocar, nadie lo podía vencer. Pero Jesucristo no solamente lo venció, sino que lo amarró, lo ató y pudo sacar lo que es de él, porque nosotros somos de él, somos el tesoro de él. Pero aquí viene una pregunta interesante: ¿quiénes están en su reino? Estamos estableciendo que Cristo tiene un reino. Ahora, ¿quiénes pertenecen a ese reino? Colosenses capítulo 1 versículo 13, una vez más viene y nos dice San Pablo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que estamos diciendo es que si usted todavía está en tinieblas, si usted todavía anda con eso de que quiere que le hagan limpias de cebolla, si usted todavía cree en esas cositas, las galletitas que salen en los chinos y por eso se va a comer allí, si usted cree que no puede pasar debajo de una escalera porque trae no sé qué, iba a decir que se vaya al diablo, pero no se lo dije, porque eso significa que usted está en tinieblas. Los que estamos en Cristo estamos en la luz. Y ninguna maldición, ninguna hechicería, ni ninguna superstición trabaja en contra de nosotros. Aleluya. ¿Quiénes son estos que han sido trasladados de las tinieblas, de la potestad del poder? Potestad es poder, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Estos son los que son añadidos a la iglesia. Y el Señor añade a su iglesia cada día los que son de Él, los que pertenecen a Él, los que van a ser salvos. Hechos capítulo 2 versículo 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entre paréntesis, déjenme decir esto: una iglesia que no ve gente salva regularmente, que pasan meses y algunas hasta años sin ver un alma convertida, es mejor que cierren esa galerita y que se pasen con ese grupito a una iglesia donde se ve que el Señor está salvando almas cada día. Porque simplemente es una evidencia que Dios no los ha llamado, que Dios no respalda lo que están haciendo. Porque en una iglesia que Él ha establecido, Él, no el hombre, pero Él añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Sé que eso es fuerte, pero mejor en vez de que estén pagando renta y luz y que estén, pobrecitas las hermanas, haciendo pupusas y tamales para poder pagar los biles, mejor que cierren el lugarcito y se vayan a una iglesia. No les digo para acá, porque aquí no van a aguantar, pero que se vayan a una iglesia que se ve que ganan almas cada día. Aleluya. Bueno, entonces los que son añadidos a la iglesia, aquellos que han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:13, cuando dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cristo no tiene dos cuerpos, Cristo tiene un solo cuerpo, que es la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuándo es que nosotros venimos a ser parte de su reino? Cuando al oír el evangelio. Creo que eso es lo primero, lo más importante de todo: oír el evangelio. Oír el evangelio. Oír el evangelio. Porque todo comienza por ahí, oyendo el evangelio, oyendo las buenas nuevas de salvación. Y cuando oímos el evangelio,
Al oír el evangelio triunfamos sobre la ignorancia, sobre el prejuicio y sobre la indiferencia. Es decir, nos damos cuenta que, por ejemplo, lo que nosotros adorábamos antes son estatuas que si se caen se hacen 1000 pedazos. Ese papel, si se quema, no queda absolutamente nada. Esas vírgenes bonitas, el sacristán tiene que maquillarlas cuando llegue el día que las van a sacar, porque si no se ven horribles. Es decir, todo es pura falsedad. En cambio, el Cristo que nosotros adoramos no es de yeso, no es de papel, ni es de madera, es un Cristo vivo. Hemos sido librados de la ignorancia, que nos sacaban plata para la primera comunión, que nos sacaban plata para el bautismo, para la confirmación, que nos sacaban plata a la hora de casarnos. Cada testigo, cada padrino tiene que dar una buena cantidad de dinero, si no el cura no los casa, tiene que ir a recibir clases y por cada clase tiene que pagar. Y luego, si alguien se muere, por cada campanada que le dan tiene que pagar. Por la misa de cuerpo presente o ausente o como sea, tiene que pagar. Y a los 9 días tiene que volver a pagar por la misa de 9 días. Y a los 40 días tiene que volver a pagar por la misa de 40 días. Y al año tiene que volver a pagar. Ya no hay nada en esa tumba, no hay nada. Y la gente todavía sigue le pagando al cura por misas. Eso se llama comercio, comerciar con las almas desde antes que nazcan hasta después que mueren. En cambio, la salvación que Cristo ofrece es una salvación gratuita. El Señor nos libra de la ignorancia. Aleluya. Prejuicio. Ay, que si te haces evangélico, que esto te va a pasar. ¿Y por qué no decirlo? Porque algunos dicen hasta afuera, mira, vas a ir a la iglesia a que te quiten la mujer. Algún hermano te va a quitar la mujer. Así hablan. Y si te vas a la iglesia, a ese pastor más rico lo vas a hacer. Ya está rico, lo vas a hacer más rico porque te va a sacar el dinero. Y yo le digo, si yo le he sacado $1 algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Si yo le he sacado $1 a usted, se lo doy 4 veces más. ¿De acuerdo? Porque nunca, jamás estoy aquí por amor al dinero. Estoy aquí por amor a sus almas. Aleluya. Marcos capítulo 12 versículo 37. Porque hay prejuicio y hay indiferencia. No me hable del evangelio. Yo soy católico, yo aquí. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues? Es su hijo. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Este versículo es interesante porque nos habla de ignorancia. Y mucha gente ignora muchas cosas de la palabra del Señor. Mucha gente afuera que se pelea, que no quiere el evangelio, jamás ha leído la Biblia. Nunca ha leído la Biblia. Bienaventurados los que leen y bienaventurados los que guardan las profecías de este libro. Hechos capítulo 10 versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro tenía prejuicio para llegar a la casa de un gentil, de un griego. Mas el Señor le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y por eso usted tiene que hablarle a la prostituta, al borracho, al drogadicto, a la lesbiana, al homosexual. Háblele, porque el Señor puede tener un plan maravilloso para salvar y cambiar esa vida. Prejuicio. Aleluya. A mí el Señor me fue librando poco a poco de eso. En Romanos capítulo 10 versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El versículo 14 dice, hablando siempre del mismo tema,
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso, bienaventurados, santos los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. Al creer, triunfamos sobre la duda, sobre el escepticismo, sobre la misma incredulidad. Porque todos los que hemos llegado al evangelio de Cristo teníamos dudas. Yo tenía dudas terribles. Tenía dudas terribles. Un escepticismo donde prácticamente habían cosas que yo decía, no, eso no puede ser. Yo no soy fácil de que usted me convenza, que me vaya a convencer. No soy fácil, honestamente no lo soy. Siempre he sido muy analítico, muy profundo en mi análisis. Pero Cristo me derrotó con su palabra. Cuando leí su palabra, Él triunfó sobre mi duda. La palabra triunfó sobre mi escepticismo. Su palabra triunfó sobre mi incredulidad. Y me convertí en un creyente. Y soy un creyente para la gloria de Dios. Por eso es que 1 de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y por eso es que la palabra dice: no os conforméis a este siglo. ¿Entendió? No os conforméis a este siglo, a las modas de este siglo, al sistema este. No os conforméis. Aleluya. Por ahí alguien cercano a mí me compró unos pantalones que yo ni cuenta me había dado, que tenía que ponerme aceite para metérmelos. Y un día sin querer yo me vine así, porque yo primero que pantalón que agarro me trabo. Y me dijo mi hermano: puro chorizo pareces, me dijo. Y me fui a ver el espejo, y este volado, dije. Y le pegué una regañada a la hembra que me había regalado pantalones, que le dijo: vaya a ver, regálselos al apóstol Santiago, pero no a mí, le dije. Entonces, 5 pantalones a la basura. Entonces, porque yo no me voy a dejar arrastrar por la corriente de este mundo, y usted tampoco déjese arrastrar. Y si alguien lo quiere meter, no se deje. Usted ha sido libre, usted tiene una mente pensante, entendimiento para muchas cosas de este mundo que ahora quieren arrastrarnos. Pastor, me dijo, me va a dar permiso para ir a ver a la selección del Salvador hoy que va a venir el mundial a Dallas, me dijo. Imagínese usted. En primer lugar, ¿cuándo va a venir la selección del Salvador? Eso es lo primero. Pero bueno, el asunto está que nos dejamos arrastrar. Es que porque otros lo hacen, es que porque otros aquí, es que en aquella iglesia lo vi. A mí no me importa lo que usted ve en otra iglesia, lo que hacen o no hacen. Pero aquí nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Porque nuestro problema es falta de fe. La duda crece cuando la fe baja, pero la duda desaparece cuando la fe aumenta. Así que dígale al Señor: auméntame la fe. La incredulidad se va a ir en el nombre del Señor. Aleluya. En 2 de Corintios 4:8 dice al 13: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Versículo 9: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aleluya. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo, hermano Henry. Al arrepentirnos, triunfamos sobre la rebelión y la soberbia. Por eso es que Mateo capítulo Mateo 3:2
Ahí nos va a hablar un poquito acerca de eso. En Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 14 y 17, siempre de Mateo. Y si no, pasamos a Lucas 13, 3, 5, que es lo mismo prácticamente. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, lo que estoy hablando es, así como dijo allá el hijo pródigo: me levantaré e iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero volvió en sí, se levantó y fue. Eso es lo que llamamos arrepentimiento. Es decir, al oír el evangelio triunfamos sobre la ignorancia y el prejuicio y la indiferencia. Al creer triunfamos sobre la duda, el escepticismo. Pero al arrepentirnos triunfamos sobre la rebelión y la soberbia. Pero luego, al confesar que Cristo es el Hijo de Dios, triunfamos sobre la timidez y la cobardía. Usted publique, levántese, párese en una colina y confiese que solamente Cristo, en su nombre hay poder y perdón de pecados. No se avergüence de Cristo Jesús. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33 nos habla un poco de eso, cuando dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego, al bautizarnos, al oír, al creer, al arrepentirnos y al confesar y al bautizarnos, triunfamos sobre la indecisión y sobre la sabiduría humana. Hoy, cuando el primer domingo de junio tengamos bautismos, todos aquellos que no se han bautizado, es el momento de dar un paso adelante y decir: yo he decidido seguir a Cristo y a ese mundo no vuelvo nunca jamás. Hoy, el 29 pasado de marzo, el Señor me permitió cumplir 43 años de haber creído en Jesucristo. 43 años. Y si ustedes me preguntan si a una tan sola vez he deseado regresarme al mundo, jamás, nunca, 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 nunca. Hoy 6 de mayo, si Dios permite, cumpliré 23 años de ser pastor. 43 años de ser pastor. 43 largos años de ser pastor. Porque al mes y 8 días de haber aceptado a Cristo, yo estaba siendo instalado como pastor. Ni sabía lo que era ser pastor. Y aquí estoy hasta el día de hoy para la gloria de Dios. Pero aquí voy a terminar en esta noche ya. Yo creo que ya suficiente comida. Pero para seguir reinando con Cristo, les dije al principio que no solamente reinaremos, sino que ya estamos reinando. Reinando con Cristo. Hay que seguir triunfando sobre Satanás. Para seguir reinando con Cristo tenemos que vencer, luchando, triunfar sobre Satanás. Y le puedo decir algo: al obedecer el evangelio, uno apenas comienza su lucha contra Satanás. Antes de iniciar el evangelio, usted no tenía ninguna lucha con Satanás, porque usted estaba dentro del reino de él, en la casa de él. Así que no había ninguna lucha, ninguna batalla. Pero cuando llegó Cristo y lo rescató, Satanás hará todo lo que pueda. Él lo intentará 1 y 1000 veces para que usted regrese al reino de él. Y si usted fue una persona que tenía, por ejemplo, adicciones, lo hará pasar por momentos emocionales difíciles para que usted vuelva a recurrir de nuevo al alcohol, a las drogas, a las bajas pasiones, porque sabe
que ahí está su talón de Aquiles, la parte débil suya. Él lo intentará, pero dice la Biblia que con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Gálatas capítulo 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aleluya. Andad en el Espíritu. Y el versículo 17 dice, siempre ahí, el siguiente versículo: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por eso es que San Pablo, escribiéndole a los Corintios, en la segunda de Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Agrega Pablo en 1 de Corintios 15:57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Romanos 8:37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, es que viera que la tentación que me ha venido, Dios mío, qué tentación la que me ha llegado, pastor. Ay, Dios mío. Sí, y es que como es una estrella que la veo tan alta, inalcanzable, que hasta ni puedo creer que esa estrella se haya fijado en mí. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis resistir. Por eso es que Santiago, hermano del Señor, recomienda: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, es interesante que cuando el Señor escribe esas 7 cartas, al terminar cada carta, Cristo pronuncia una bendición especial para los vencedores. Una bendición especial para los vencedores. No para los cobardes, no para los que se rinden, sino para los vencedores. Y por eso, del capítulo 2, versículo 7. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Por eso en el capítulo 2, versículo 7 comienzan las bendiciones. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Versículo 26. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Terminamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Somos vencedores. Cristo venció. Cristo venció. Nosotros venceremos. Cristo venció. Nosotros venceremos. Cristo venció. Nosotros venceremos. Cristo venció y nosotros venceremos. Padre, gracias. Maravilloso, grande, sublime, majestuoso. No hay nadie como tú. Mi buen pastor, mi roca, pan del cielo bajado, agua que satisface, consolador divino, consejero y guía. Dios bendito, gracias por tu gran amor, por tu escogimiento, y añade a tu iglesia a los que todavía han de ser salvos, Padre, en el nombre de Jesús. 30 segundos, un minuto, para alguien que quiera correr al altar y recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida.